Entonces, cuando nosotros ganamos una cuenta de ahorro, de repente un 6, un 7%, hasta el año 2022, posiblemente no teníamos mucha ganancia, ¿no? Al contrario, en términos reales, nosotros estaríamos perdiendo, ¿cierto? Porque de nuestro monto que sacamos, en el video lo dijo claramente, ¿no? Lo que hacían era restar la tasa de interés menos la tasa de inflación, que es un cálculo muy genérico, pero que también nos puede permitir a nosotros apreciar cuánto ese interés, por ejemplo, si somos inversionistas que pensamos ganar, cuánto estaría mermado por la tasa de inflación. Si nosotros fuéramos un prestatario, una persona, una deudora, esa tasa de interés sería la que tendríamos que pagar. Pero si le quitamos la inflación, posiblemente lo que tendríamos que pagar en términos reales es menos, ¿no? Porque en realidad la tasa de inflación hace que se licúe en cierta medida la deuda, ¿no? Es lo que pasó en la década del 80. Entonces la tasa de inflación, si es demasiado alta, y me prestaran una tasa menor, puede ser negativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Significa que obviamente que la tasa que me están cobrando no es nada para la inflación que está sucediendo, es bajísima, entonces se licúa la deuda, ¿no? O sea, no se paga casi intereses, se tiene que pagar intereses obviamente, pero en términos reales como que no influye mucho porque los precios están cada vez subiendo cada vez más. Entonces, la tasa de inflación distorsiona en muchas oportunidades la tasa de interés. Entonces, una manera de apreciar es teniendo en cuenta justamente el comportamiento de la tasa de inflación en la tasa de interés. En otras palabras, tener en cuenta la tasa de interés real, que es la que realmente se va a pagar. Y eso significa que vamos a deflactar la tasa de interés con la inflación. ¿Cuál es la formulita? Es esta formulita. Entonces, la tasa, para obtener la tasa de interés real, va a ser igual a 1 más la tasa de interés efectiva sobre 1 más la tasa de inflación. ¿De acuerdo? Menos 1%. Menos 1%. Pero también hay que tener en cuenta que esta tasa de inflación con esta tasa de interés efectiva tienen que estar homogeneizadas. ¿De acuerdo? O sea, se utiliza el mismo criterio que hemos venido trabajando. O sea, no podemos nosotros calcular una tasa de interés real mensual con una tasa de interés efectiva trimestral y una tasa de inflación cuatrimestral. No. Tienen que estar homogenizadas. ¿De acuerdo? La tasa de interés efectiva que está en el lado izquierdo, su frecuencia debe ser la misma frecuencia que la tasa de inflación. Si acá estoy hablando de tasa de interés anual, la tasa de inflación también debe ser anual. Si acá estoy hablando de la tasa de interés semestral, la tasa de inflación también tiene que ser semestral. Y por ende, esta tasa de interés real va a estar homogeneizada como resultado de los dos componentes. ¿Sí? Es importante nosotros, ¿no? Es decir, si yo ya tengo la tasa de interés efectiva, por ejemplo, que puedo invertir, que yo puedo ganar, y le deduzco la tasa de inflación, voy a obtener la tasa de interés real. ¿Qué pasa si son iguales? Bien. ¿Qué pasa si esta tasa de interés efectiva es igual a esta tasa de inflación? Son iguales. El mismo valor que el de arriba, que el numerador, con el denominador, al ser el mismo valor, va a dar el valor de 1, ¿cierto? ¿No? Sea cual sea el porcentaje, si la tasa de interés efectiva es igual a la tasa de inflación, va a dar el valor de 1 menos 1, la tasa de interés real sería ¿cuánto? 0, ¿no? 0. ¿Qué trata de decir eso? Que, por ejemplo, si fuéramos inversionistas y hubiéramos nosotros obtenido de nuestras inversiones un 15%, un 5% anual,
y la inflación coincidentemente también es 5%, entonces yo no puedo, en términos corrientes, sí, he ganado 5, porque yo puse de repente 1000, y ahora tengo, o 100, y ahora tengo 105. Voy a ganar el 5%. Perfecto, me parece bien. Pero no he ganado 5%, porque la inflación también ha sido 5%. Entonces, en términos reales no he ganado ni he perdido, porque lo que yo he ganado en términos nominales, en promedio, ha subido mi costo de vida. Entonces, deduciendo esos efectos, en términos reales no he ganado absolutamente el denominador, ¿cierto? En este caso, cuando la tasa de interés que yo voy a percibir de mi inversión es mucho mayor a mi tasa de inflación. De esta manera sí voy a ganar en términos reales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo pierdo en términos reales? Viceversa. Cuando la tasa de inflación es mayor a la tasa de interés de la inversión. Porque al ser mayor, esta fracción va a ser cada vez cercano a cero, se podría decir, ¿no? Cercano a cero, ¿no? Porque ya si son iguales, va a ser 1. Ese factor va a ser menor a 1, cercano a 0, conforme el denominador sea mayor al numerador. En otras palabras, cuando la tasa de inflación es cada vez más alta que la tasa de interés. Al haber ese efecto, la tasa de interés real, ¿qué valor va a tener? Menos 1. Va a tener negativo. Va a ser negativo. Es decir, en vez de ganar, estoy perdiendo. En términos reales, estoy perdiendo. Por ejemplo, en la cuenta de ahorro, ¿no? 8.5, la tasa de inflación en el año 2022. Y si yo tuve un depósito del 6% anual, sea cual sea el monto, 6% anual he ganado, pero la inflación ha sido 8%. Entonces, en términos reales, he perdido, ¿no? Porque lo que yo he ganado no alcanza lo suficiente ni para cubrir la inflación. Entonces estoy perdiendo. Muchos piensan que están ganando y no, están perdiendo, porque no es lo suficiente, no ha sido lo suficientemente alta la tasa de rentabilidad con respecto a la inflación. La inflación ha hecho que yo gane menos en términos adquisitivos. No voy a poder adquirir lo mismo que adquiría hace un año. Entonces, eso hace que mi tasa de interés real sea negativa. Ahora, cuando tengo estos resultados, también puedo hallar cuánto debería ser la tasa de interés que yo debería obtener o yo debería pagar dada una inflación. Entonces, acá aparece justamente. Acá, perdón, acá es despejado la inflación, el denominador primero. ¿Cuánto debería ser la inflación para que mi tasa de interés efectiva sea exactamente igual a mi tasa de interés real? Es decir, sean equivalentes. ¿Cuánto debería ser la inflación? ¿O cuánto debería ser la inflación dada una tasa de interés real? Y viceversa. ¿Cuánto debería ser mi tasa de interés efectiva, ¿no? Dada una inflación con esta tasa de interés? ¿Cuánto debería yo obtener de rentabilidad? Entonces, haciendo estos despejes sobre esta misma fórmula, puedo obtener la tasa de interés real, puedo obtener la tasa de inflación esperada y puedo obtener la tasa de interés efectiva esperada también, dada una inflación y una tasa de interés real. O sea, estos tres componentes los puedo obtener de manera inmediata. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, para empezar a resolver los ejercicios sobre este tema? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Sí, sí, tal vez, genial.
Mi pregunta era respecto a los periodos. O sea, ¿ambas tasas tienen que estar en el mismo periodo? Sí, ambas tasas tendrían que estar en el mismo periodo. Ya, profesor, gracias. Siempre tiene que ver la homogenización, ¿no? Para poder hacer la multiplicación. Si no, habría una distorsión, ¿no? Se mantiene el mismo criterio del interés compuesto. El mismo criterio se mantiene. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. A ver, vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio lo dice esto. Dice, una entidad financiera está cobrando por un préstamo una tasa de interés efectiva trimestral del 3.45% y se estima que la tasa de inflación cuatrimestral sea del 2.32%. ¿A cuánto asciende la tasa efectiva real mensual? Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay distintos periodos, ¿no? Me dan una tasa de interés efectiva trimestral, me dan una tasa de inflación cuatrimestral y me piden una tasa efectiva real mensual. A ver, por acá. Profesor, salió 0.5587. A ver, 0. ¿Cuánto? 5587. Y el otro dígito después del 7, ¿cuál es? 8. Ah, ya, muy bien. Está bien, ese es, ¿no? Efectivamente, ¿no? 0.5588, ¿no? Redondeando, ¿no? Muy bien, señorita Rocío. ¿Lo he hecho en calculadora o en su máquina? Cuaderno. Es mi calculadora, pero ahorita lo paso a la delegada. A ver, por favor. Muy bien, señorita Rocío Margarita Solano Pinedo. Bien. Otro medio punto. Está bien. Entonces ahí para que lo pase y su compañera después lo va. Hay que tener en cuenta que acá, si bien es cierto, dentro de un periodo, por ejemplo, trimestral o cuatrimestral, dentro de ese periodo, es decir, dentro de ese trimestre o dentro de ese cuatrimestre, las tasas de inflación no son las mismas, ¿no? En la tasa de interés sí, es la misma, porque mensual, siempre va a ser la misma, porque es una capitalización de una misma tasa homogénea para todos los periodos. Pero en la tasa de inflación no. En la tasa de inflación un mes, en la práctica, ¿no? Un mes puede ser mayor, un mes puede ser menor y así sucesivamente. Pero en teoría es un promedio simple. O sea, en teoría, independientemente de cómo se haya convertido dentro de ese periodo cuatrimestral inflación, es decir, si un mes ha sido más alto, un mes ha sido más bajo, al final ha sido 2.32, ¿no? Al final ha sido 2.32. Pero como nos piden una tasa de interés real mensual, podemos asumir de que esa cuatrimestral de 2.32, que es el resultado que tenemos, convertirla a un mes, al igual que el trimestre a un mes, y de ahí obtener el mensual, la tasa de interés efectiva real mensual, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir acá la pantalla. Ya me veo la cita, ahí está. Voy a compartir. Listo. A ver, voy a ganar un poquito. Ahí está. Muy bien. A ver, por favor, explíquenos.
Ya, el problema nos dice que una entidad financiera está cobrando un préstamo a una tasa de interés efectiva trimestral del 3.45%. Lo que yo he hecho es pasarlo a meses. 1 más 3.45% elevado a la 1/3 menos 1% y me sale 1.137022%. También me brinda otro dato que se estima que la inflación cuatrimestral sea del 2.32%. También lo he homogenizado y le he pasado a meses, que es 1 más 2.32% elevado a la 1/4 menos 1 por 100 y me sale 0.5750212186%. Ahora me pide hallar a cuánto asciende la tasa efectiva real mensual. Lo que he hecho es reemplazar en la tasa de interés real, la tasa de interés real, que es 1 más la tasa de interés efectiva sobre 1 más la tasa de inflación menos 1 por 100 y me sale 0.55878%. Bien. Esa última es solamente el porcentaje, ¿no? Ponerles el signo de porcentaje nomás, ¿no? Porque en la primera está el tanto por uno, abajo y es, ¿no? El porcentaje, ¿no? La cuestión de poner el símbolo porcentual. Está bien, ¿no? Muy bien. Entonces su compañera lo que ha hecho era que como te dan la tasa de interés efectiva trimestral o pasado a mensual, porque cada mes son iguales las tasas, homogéneas, en los 3 meses, la tasa de inflación cuatrimestral, si bien es cierto, nos dan 2.32, en la práctica sabemos que hay meses que hay más y otros meses que hay menos inflación, pero al final el resultado es 2.32%. Pero como no tenemos más detalle, se asume que en promedio sería 0.5750%, ¿no? De manera mensual. Entonces ya, si nos damos cuenta, ya tenemos las dos tasas de la fórmula inferior izquierda homogeneizadas, ¿no? Tanto la tasa de interés efectiva como la tasa de inflación. Ya lo tenemos homogéneo. Ahora sí lo reemplazamos en la fórmula, como bien lo ha hecho su compañera, y obtendríamos nosotros nuestro resultado de 0.5588% aproximadamente mensual. Esa sería la tasa de interés real, ¿no? Si nosotros hubiéramos restado 1 menos 0.5 sería 0.5% aproximadamente, ¿no? Algo muy sencillo, ojo, pero no es un dato exacto. El dato exacto es de esta manera. Entonces, prácticamente, si yo pido un préstamo, como es el caso del ejercicio, como dice el ejercicio, me han dado un préstamo, la entidad financiera está cobrando por un préstamo allá. Desde el punto de vista de la entidad financiera, si lo vemos así, la entidad financiera, si bien es cierto, ha dado un préstamo a una tasa de inflación del 0.575 mensual, al final ha obtenido casi la mitad, ¿no? 0.56%, casi medio punto porcentual mensual. Entonces, si bien es cierto, cobra 1.13%, pero en términos reales, por la inflación, en poder adquisitivo, ha recibido menos, 0.55%. Si lo vemos desde el punto de vista del prestatario, del deudor, sería la inversa, ¿no? Es decir, obtiene un préstamo por 1.137% mensual, pero con inflación que es 0.575%, al final estaría pagando en términos reales un 0.5588% mensual, menos que 1.13, porque en términos reales, ¿no? Estaría pagando 1.13 si la inflación sería cero, ¿no? Si la inflación es cero, pues, estaría pagando justamente la misma tasa de interés efectiva mensual que le estaría cobrando el banco. Pero como la tasa es un poco más, en términos reales le estoy pagando menos, ¿no? Entonces, cuando hay una inflación, el prestamista, o en este caso el inversionista, es el que pierde.
¿no? Porque se va licuando su rentabilidad. En cambio, cuando hay una inflación desde el punto de vista del prestatario o deudor, se favorece, porque se va licuando la deuda, ¿no? Es decir, en términos reales, va pagando cada vez menos, ¿no? Le conviene, ¿no? En ese caso se le conviene un poco, porque cuando hay inflación, si bien es cierto, todo sube, y yo soy un microempresario, también hago subir mis precios, ¿no? Pero mi deuda está a una tasa de interés fija, no está a una tasa de interés flotante. Entonces se mantiene fija. Entonces mis ingresos suben al mismo ritmo que la inflación, pero estoy pagando el mismo costo. Entonces mi inflación hace que yo, en términos reales, cada vez pague menos. Ese es el mensaje. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo conforme? Sí, profesor, todo bien. Muy bien. Ahora nos vamos con el siguiente ejercicio. Dice, José afronta un préstamo. A ver, por acá levantó la mano su compañera Angie. Muy bien. A ver, vamos dando primero lectura, ¿ya? Dice, José afronta un préstamo a una tasa de interés efectiva semestral del 5.4%. La entidad financiera le ha indicado que le cobrará una tasa de interés real efectiva bimestral del 1.23%. ¿A cuánto asciende la tasa de inflación anual? Acá ya nos dan, para poder despejar, ya no nos pide la tasa de interés efectiva real, porque de alguna otra manera nos dan la tasa de interés efectiva real. Y por otro lado también nos dan la tasa efectiva semestral. Pero nos piden ahora una tasa de interés, perdón, una tasa de inflación anual, ¿no? A ver, señorita Angie, dígame, ¿cuánto salió? Sale 3,234723,914. Muy bien, la tasa de inflación anual, ¿cierto? Sí. Perfecto. Muy bien, señorita Angie Giselle Santa Cruz. A ver, ¿lo ha hecho en Excel o lo ha hecho en su máquina? En mi cuaderno, pero ahorita le paso a la delegada. Ya, listo. Tiene otro medio punto su compañera. Ya con esto va con un punto ya. Muy bien. Muy bien, señorita Angie. Entonces, acá, por ejemplo, ya ha hecho el despeje. Por ejemplo, a utilizar esta otra fórmula de acá, ¿no? Como le piden la tasa de inflación anual, la tasa de inflación a utilizar esta fórmula. Es la misma de acá, pero despejada, ¿no? He utilizado la fórmula de la derecha, pero siempre homogeneizando las tasas de inflación, las tasas de interés de acuerdo a lo que requiere. Como acá no requiere una tasa de interés, una tasa de inflación, perdón, anual, entonces estas tasas de interés estas tasas, ambas, van a tener que ser anualizadas. De acuerdo al ejercicio, ¿no? Anualizadas. Ya le pasé a la delegada, profesor. Muy bien, a ver, señorita Selene. Siempre las fotitos, mándenlas al grupo ya de WhatsApp, ya, para que también sus compañeros lo tengan a la mano y puedan comparar también sus resultados, ¿sí? Para que ellos también lo tengan al alcance, ¿sí? Al grupito de WhatsApp, mándenlo, ya la delegada me lo manda a mí, para que esté compartido también los ejercicios que van realizando y puedan revisar después. ¿Sí? A ver, señorita Selene, me lo envía por WhatsApp, por favor. Profesor, si no le mando a su correo porque creo que no está Selene, no le están llegando los mensajes, tal vez su señal.
A ver, mándalo al correo, por favor, el correo corporativo de la universidad. Ah, ya me llegó ya por WhatsApp la imagen. A ver, vamos a ver por acá. Profesora, ahí le mandé lo que me envió mi compañera, solo que mi internet está muy feo hoy día, como está lloviendo, hasta que se me va cada rato. Claro. Está bien, señorita, espere, no se preocupe. Ahorita lo estoy compartiendo. Gracias, man. Bien, acá está. Muy bien, señorita. Ya, lo que hice fue la tasa de... Explíquenos, por favor. Ya, la tasa de efectiva semestral la he homogenizado, bueno, las he homogenizado, pero para anuales. Entonces la semestral quedaría como 11,0916% y la bimestral al pasarlo anual nos quedaría como 7,610691236. Y luego he reemplazado todo en la fórmula de la tasa de inflación y quedaría como 3,234723,914%. Bien, perfecto. Entonces, su compañera Angie, la tasa efectiva semestral lo elevado al cuadrado, ¿no? 1 más i elevado al cuadrado menos 1, tiene la TEA, la tasa efectiva anual, y en este caso la tasa que nos daba el ejercicio, la tasa de interés real, la tasa de interés real efectiva era bimestral, ahora su compañera lo ha pasado a la sexta, ¿no? 1 más i elevado a la 6, menos 1, y ha obtenido la tasa de interés anual, ¿no? La tasa de interés anual 7,61% aproximadamente, ¿no? Entonces, como las dos la tiene anualizada, ¿por qué lo puso anual? Porque lo que nos piden es la tasa de inflación anual. Entonces, claro, acá hay un supuesto, ¿no? Está asumiendo que en la tasa efectiva no hay problema porque esa tasa de interés semestral se va a mantener constante para el otro semestre, pero sí la tasa de interés real está asumiendo que se va a mantener. Entonces, ¿cuánto se debería hacer la tasa de interés, la tasa de inflación anual? Reemplaza los valores, 1 más la tasa efectiva anual sobre 1 más la tasa de inflación, la tasa de interés real del 7,6 menos 1 por 100 y sería 3,23 aproximadamente 3,2347%, ¿no? Acá le faltó al final, ¿no? Poner también el símbolo de porcentaje, solamente el tema de forma. Ese sería el resultado, ¿no? Porque sería por ciento, ¿no? Al por cien sería 3,2347% anual. Esa sería la tasa de inflación anual. ¿Sí, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? ¿Está todo conforme? Muy bien. Voy a activar la asistencia para que